Tema 4.1. Descripción general del Ethernet. Del subtema 4.1. Estándares e implementación. En estos dos temas se van a tocar lo que fue cómo fue implementado y estandarizado por la IEEE el estándar Ethernet. Como ya deben de saber, la IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se encarga de la normalización y el desarrollo de ciertas áreas técnicas, así como las redes. Un ejemplo de ello fue por los estándares de la red LAN, que es red de área local, que fue de las primeras versiones del Ethernet. Fue publicada por Robert McCulloch y unos compañeros de Xerox. El estándar fue publicado abiertamente, es decir, que todos tuvieran accesibilidad a él. Ya en la década de 1980 fueron vendidos los primeros productos. Ya en el año de 1985, los estándares de redes metropolitanas y la IEEE publicaron sus primeros estándares por parte de la red LAN. Los primeros estándares se inician con la 802. Un ejemplo de ello fue la 802.3, que buscaba la compatibilidad con el modelo OSI, que es el sistema de interconexión abiertos de la compañía ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Para que esto fuera necesario fue implementado que tuvieran compatibilidad con las dos primeras capas o dos últimas capas. Dependen de ahí cómo la manejen. En este caso las capas son física y enlace de datos. Tema 4.1.2. Capa 1 y capa 2. El Ethernet es definido por medio de los protocolos de la capa 1 y 2 del modelo OSI, que es enlace de datos y física. Aunque en cuestión a la de enlace de datos, solo es utilizada la mitad del proceso por la capa física. Esto lo realiza por medio de la subcapa MAC, que es de medio de acceso de control. En cuestión a la capa 1, que implica solo señales, por medio de los string bits, se encarga de que la información sea enviada por medio de las topologías, ya sea token ring, bus, estrella, etc. También se encarga de que la información de los dispositivos físicos sea enviada correctamente, aunque esto incluya ciertas limitaciones. Para esto funciona la capa 2, que actúa como limitador, ya que por medio de la subcapa MAC que se había mencionado anteriormente, define los dispositivos físicos o los aparatos físicos que son requeridos para la transmisión de información o transmisión de datos. Tema 4.1.3. Control de enlace lógico. Conectividad con las demás capas. Como deben saber, ya en la capa 2 del modelo OSI, que es control de enlace de datos, está subdividida en dos subcapas, que es la MAC, control del acceso de medio, y la LLC, que es control de enlace lógico. Esas dos subcapas se encargan de la conectividad entre los dispositivos finales. Cada una de estas maneja ciertos estándares. La MAC maneja el estándar 802.3, que se encarga de describir sus funcionamientos, y con respecto a la capa 1 del modelo OSI, que es la física. El estándar 802.2 describe también los funcionamientos de la subcapa LLC, que es control de enlace lógico. También otro punto importante es que esta capa se encarga de la comunicación entre las demás capas inferiores o superiores, y también en cuestionar la red. La subcapa de control de enlace lógico se encarga de tomar los protocolos de red y agregar información de control para que estos sean enviados a su destino. Un ejemplo de ello es con el control de enlace lógico con respecto a la NIC, que es tarjetas de interfaz de red, que se encargan de interactuar con el hardware. 4.1.4. MAC, envío de datos a los medios.
El control de acceso al medio, MAC, es la subcapa de Ethernet inferior de la capa de enlace de datos. El hardware implementa el control de acceso al medio, generalmente en la tarjeta de interfaz de red o la NIC. La subcapa MAC del Ethernet tiene dos responsabilidades principales, el encapsulamiento de datos y el control de acceso al medio. Encapsulación de datos. La encapsulación de datos proporciona tres funciones principales: la delimitación de una trama, el direccionamiento y la detección de errores. El proceso de entramado ofrece delimitadores importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. En el direccionamiento, cada encabezado Ethernet agregado a la trama contiene la dirección física o la dirección MAC, que permite que la trama se envíe a un nodo de destino. Y en la detección de errores, cada trama del Ethernet contiene un tráiler de una comprobación cíclica de redundancia. Control de acceso al medio. La subcapa MAC controla la colocación de los tramas en los medios y el retiro de los tramas de los medios. Como su nombre lo indica, se encarga de administrar el control de acceso al medio. Esto incluye el inicio de una transmisión de tramas y la recuperación por fallo de transmisión debido a diversas coaliciones. Topología lógica. La topología lógica subyacente de Ethernet es un bus de multiacceso. Esto significa que todos los nodos de los dispositivos en ese segmento de la red comparten el medio. Eso significa además que todos los nodos de ese segmento reciben todas las tramas transmitidas por cualquier nodo de dicho segmento. Debido a que todos los nodos reciben todas las tramas, cada nodo debe determinar si se debe aceptar o procesar una determinada trama. Esto requiere analizar el direccionamiento en la trama provisto en la dirección MAC. El éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores: la simplicidad y facilidad de mantenimiento, capacidad para incorporar nuevas tecnologías, la confiabilidad y el bajo costo de instalación y actualización. La introducción del gigabit Ethernet ha extendido la tecnología LAN original a distancias tales que convierten a Ethernet en un estándar de red metropolitana y en una red de área extensa. Ethernet especifica e implementa esquemas de codificación y decodificación que permiten el transporte de los bits de trama como señales a través de los medios. La Ethernet utiliza cables de cobre UTP y fibra óptica para interconectar dispositivos de red a través de dispositivos intermediarios como los hubs o los switches. (4.1.6.1) Comunicación a través de LAN. Una red LAN es una red de área local que permite que las computadoras muy cercanas se comuniquen entre ellas. Estas computadoras pueden estar todas en un edificio o en edificios adyacentes. El propósito de esta red es que los usuarios puedan compartir, ya sea impresoras, programas, datos, etc. La diferencia entre estas es su topología. Hay dos tipos de red LAN: la Ethernet y la IEEE 802.3 y el Token Ring, que es la IEEE 802.5. 6.2 Ethernet histórica. Los cimientos de la tecnología Ethernet se fijaron por primera vez en 1930 mediante un programa llamado AlohaNet. AlohaNet era una red de radio digital diseñada para transmitir información por una frecuencia radio compartida a través de las islas de Hawái. La Ethernet se diseñó para aceptar múltiples computadoras que se interconectaban en una topología de bus compartida. La primera versión de Ethernet incorporaba un método de acceso al medio conocido como acceso múltiple por dirección de portadora y detección de colisiones, CSMA o CD. El CSMA-CD administra los problemas que se originaban cuando múltiples dispositivos intentaban comunicarse en un medio físico compartido. Las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial para conectar computadoras en una topología de bus. Cada computadora se conectaba directamente en el backbone. Estas primeras versiones de Ethernet se conocían como TICnet. La capacidad de migrar la implementación original de Ethernet a las implementaciones de Ethernet actuales y futuras se basa en la estructura de la trama de capa 2, que prácticamente no ha cambiado. Los medios físicos en el acceso al medio y el control del medio han evolucionado y continúan haciéndolo para el encabezado y tráiler de la trama de Ethernet han permanecido constantemente en términos generales. Las primeras implementaciones de Ethernet se utilizaron en entornos LAN de bajo ancho de banda, en los que el acceso a los medios compartidos se administraban mediante CSMA
y posteriormente mediante CSMA-CD. La topología de física también se cambió de una topología de estrella utilizando hubs. Los hubs concentran las conexiones, en otras palabras, toman un grupo de nodos y permiten que la red los trate como una sola unidad. La utilización de los hubs en esta topología de bus aumentó la confiabilidad de la red, ya que permite que cualquier cable falle sin provocar una interrupción en toda la red. 4.1.6.3 Administración de colisiones Ethernet. Ethernet antiguas. En las redes 10BACE-T, el punto central del segmento de la red está generalmente en un hub. Esto creaba un medio compartido debido a que el medio era compartido solo en estaciones a la vez podía realizar una transmisión de manera exitosa. Este tipo de conexión se describe como comunicación half-duplex. A medida que se agregaban más dispositivos a una red de Ethernet, la cantidad de colisiones de tramas aumentaba notablemente. Durante los periodos de poca actividad de comunicación, las pocas colisiones se producían mediante el CSMA-CD con muy poco impacto en el rendimiento en el caso de lo que hubiera. El Ethernet actual, un desarrollo importante que mejora el rendimiento de la LAN fue la introducción de switch para reemplazar los hubs en redes basadas en Ethernet. Este desarrollo estaba estrechamente relacionado con el desarrollo de Ethernet 100 base TX. El switch reproduce la cantidad de dispositivos que recibe cada trama, lo que a su vez disminuye o minimiza las posibilidades de colisiones. Esto, junto a la posterior introducción de las comunicaciones full duplex, permitió el desarrollo de Ethernet de 1 GB y más. 4.2 Trama de Ethernet. 4.2.1 Encapsulación del paquete. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados y trailers a la PDU de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Tanto el encabezado como el trailer de la Ethernet tiene varias secciones de información en el protocolo de Ethernet que utiliza. Cada sección de la trama se denomina campo. Hay dos estilos de tramas de Ethernet, el IEEE 803, que es el original, y el IEEE 802.3, que es revisado por el Ethernet. Tamaño de la trama de Ethernet. El estándar Ethernet original definió el tamaño máximo de la trama en 64 bits. El tamaño máximo de trama es de 1518 bits. Esto incluye todos los bits en el campo de dirección MAC de destino a través del campo de secuencia de verificación de trama, FSC. Los campos preámbulo y de eliminación de inicio de trama no se incluyen en la descripción del tamaño de una trama. El estándar IEEE 802.3 AC, publicado en 1998, amplió el tamaño de la trama máximo permitido a 1522 bits. Se aumentó el tamaño de la trama para que se adaptara a una tecnología denominada red en la área local virtual, o también llamada subLAN. Las subLAN se crean dentro de una red conmutada. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor del máximo, el dispositivo receptor descarta la trama, y es posible que las tramas descartadas se originen en colisiones o otras señales no deseadas, y por lo tanto se consideran no válidas. Los campos preámbulos de 7 bytes y delimitadores de inicio de trama, o también llamados SFD, de 1 byte, se utilizan para la sincronización de los dispositivos de envío y de recepción. Estos 8 primeros bytes de la trama se utilizan para captar la atención de los nodos receptores. Básicamente, los primeros bytes le indican al receptor que se prepare para recibir una trama nueva. Campo dirección MAC de destino. El campo dirección MAC de destino, o 6 bits, es el identificador del receptor deseado. Como una recordará, la capa 2 utiliza una dirección para ayudar a los dispositivos y detectar si la trama viene dirigida a ellos. El campo dirección MAC de origen. El campo dirección MAC de origen de 6 bits identifica el NIP o interfaz de la original de la trama. Los switches también utilizan esta dirección para ampliar sus tablas de búsqueda. Campo longitud tipo. El campo longitud tipo de 2 bits define la longitud exacta del campo de datos de la trama. Esto se utiliza posteriormente como parte de la FSS para garantizar que el mensaje se reciba adecuadamente. En este campo debe ingresar una longitud o un tipo, sin embargo, solo uno o otros podrá utilizarse de una determinada interpretación. Si el objetivo del campo es designar un tipo, el campo tiene que describir que el protocolo se implementa.